a unos más, a otros menos, pero a todos nos ha afectado en cierta medida. Entonces, chicos, nosotros estábamos trabajando con... ¿qué le pasó a esta cosa? Espérense. ¿Dónde está? Ah, es este. Ahí está. Estábamos hablando de esto, ¿cierto? El consumo de alcohol en... acá. Habíamos visto estas gráficas del aumento de consumo de alcohol en los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Acuérdense que después de los 20 pasan a llamarse jóvenes adultos. Por lo tanto, como ustedes tienen menos de 20, o todos los que tienen menos de 20 son jóvenes adolescentes, y ustedes estarían en este rango entre el 46,9% de alcohólicos jóvenes adolescentes y el 51,4% de jóvenes adolescentes adictos al alcohol. No estamos hablando de consumidores, estamos hablando de personas que habitualmente consumen alcohol en cualquier evento, e incluso en forma solitaria, ¿ya? Cuando una persona empieza a beber alcohol en forma solitaria, ya empezamos a hablar de una persona que es en cierto grado adicta al alcohol, y habíamos visto, ¿no es cierto?, los daños que produce el consumo de alcohol a nivel cerebral. Solamente no hemos visto los daños que produce a nivel orgánico, sino que a nivel a nivel corporal, de las vísceras y órganos internos, sino que estamos hablando a nivel cerebral. Entonces, habíamos visto todas las áreas del cerebro que se dañan con el consumo de alcohol, y una área que para ustedes es muy importante, que se daña con el consumo de alcohol, ¿no es cierto?, es el daño en el área de la memoria, que está en el lóbulo temporal, aquí en la parte celestita, ustedes la pueden ver, donde eso obviamente, si tenemos daño en la memoria, obviamente redunda directamente en el área del aprendizaje, porque parte del aprender cosas de repente es aprender de memoria primero y aprenderlas después en forma más directa con la práctica, ¿ya? Después tenemos que afecta obviamente las emociones de las personas alcohólicas son muy volubles emocionalmente, o sea, pueden estar muy contentas en un rato y muy tristes al siguiente. Por lo tanto, eso afecta también sus relaciones sociales. Habitualmente las personas alcohólicas tienden a quedarse solas o solas porque obviamente los demás tenemos poca tolerancia a esos cambios de humor tan repentinos o a estados depresivos espontáneos, ¿ya? Eso lo podemos ver cuando una persona consume alcohol. Pues al comienzo, ¿no es cierto?, súper feliz, contento, alegre, que somos amigos, y después, ¿no es cierto?, el odio fraterno que se tienen o que le tiene el alcohólico a la persona con la que estaba recién tan contento. Otra cosa muy importante, chiquillos, es el daño en el lóbulo frontal o prefrontal. Acuérdense que en este lóbulo es donde está la personalidad, ¿no es cierto?, de la persona, donde están todas tus características de individuo, están aquí en el lóbulo prefrontal. Entonces se ha visto que el alcohol reduce el tamaño de la zona prefrontal, cambiando obviamente tu personalidad y tus características individuales. Habitualmente una persona que consume alcohol cambia en 180 grados de lo que era en la parte primitiva a lo que es después cuando es alcohólico, ¿ya? Y también producto de que el alcohol disuelve el aceite o la grasa, ¿no es cierto?, el consumo excesivo de alcohol va reduciendo el tamaño de las vías nerviosas que están formadas por mielina, que es una capita de aceite, y por lo tanto los hemisferios quedan separados uno del otro porque se deteriora la materia blanca del cerebro. Bien, entonces habíamos hablado de la demencia alcohólica, ¿no es cierto?, que es el síndrome de Wernicke y Korsakoff, que es una demencia alcohólica cuando una persona empieza a beber a temprana edad y no se detiene, digamos, en un largo periodo de tiempo, porque el cerebro, chiquillo, se desnutre, pierde nutrientes producto de que no absorbe o no asimila la vitamina B1 que permite reparar el tejido neurológico.
Y además, ¿no es cierto?, habíamos visto que provocaba daño en esta estructura neurológica que es sumamente importante, que es el hipotálamo, donde este hipotálamo controla un montón de funciones vitales. Por lo tanto, un alcohólico siempre va a tener problemas de distinta índole, no solamente, ¿no es cierto?, de temperamento, conducta, actitud, aprendizaje, etcétera, sino que también en funciones metabólicas, como la regulación de la temperatura, la sed, el hambre, etcétera. Entonces, cuando se empieza a beber a temprana edad, tenemos que hay una reducción del tejido cerebral, que es lo más grave, o sea, el cerebro va perdiendo estructuras anatómicas importantes. Y aquí tenemos las encefalopatías de Winnicke y el síndrome de Korsakoff y la demencia alcohólica, ¿ya? Habitualmente cuando una persona es alcohólica y continúa bebiendo durante largos periodos de vida, el consumo de alcohol obviamente puede llevar a la muerte, no solamente por cirrosis hepática, sino que a la muerte por daño neurológico y cerebral. Ahora, ¿por qué yo les comento esto? Porque habitualmente se habla del daño orgánico que produce el alcohol, como la cirrosis, ¿no es cierto? El daño pancreático, el daño estomacal, etcétera. Pero no se ven los daños a nivel cerebral, que a pesar de que uno se ríe mucho de algunos cuando están borrachos, cuando uno se emborracha o pierde la conciencia, significa que ya hay daño cerebral. Habitualmente uno tiene que beber hasta ponerse contento y ahí parar, porque de esa manera tu hígado puede metabolizar ese alcohol y eliminarlo por vía renal. Pero tú cuando pasas del estado de contento a estupidez, significa que hay daño cerebral en ciernes. Ahora, ¿por qué? Acá yo les puse una fotografía, ¿no es cierto?, un escáner de una persona normal que no bebe o que bebe en raras ocasiones. Ustedes pueden ver aquí las zonas verdes, son las zonas del cerebro que están haciendo contacto y sinapsis, traspasando información, ¿no es cierto? Y acá podemos ver el cerebro de un alcohólico. Entonces ustedes pueden ver que las áreas de comunicación cerebral son mucho menores. Observen aquí el área prefrontal. Acá, ¿no es cierto? No hay casi contacto. El tamaño del cerebro es menor. Ustedes pueden ver este cerebro es mucho más grande y este, ¿no es cierto?, es mucho más pequeño. Se puede observar aquí que las partes internas del cerebro, donde están las amígdalas, los núcleos de base, no están funcionando y esas áreas tienen que ver básicamente con el control de emociones, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver los puntos rojos de gran sinapsis o de gran comunicación neuronal y acá en este otro cerebro casi no hay o no hay comunicaciones rojas, ¿ya? Entonces, acá yo les puse un estudio de la Universidad de Finlandia que dice que el consumo de alcohol continuado en adolescencia altera la excitabilidad cortical, o sea, altera el trabajo de la corteza cerebral, que es la parte de afuera del cerebro, donde se llevan a cabo todas las funciones de la inteligencia, ¿no es cierto?, de las sensaciones, de la recepción de información, y la conectividad funcional del cerebro, o sea, una persona alcohólica tiene pocas conexiones cerebrales. Por lo tanto, como tiene pocas conexiones cerebrales, de repente el hemisferio derecho no sabe lo que está pasando en el hemisferio izquierdo. Y ustedes pueden ver aquí estos espacios negros, son espacios donde no hay tejido nervioso y este espacio donde desaparece el tejido nervioso se llena de líquido, ¿ya? Entonces el cerebro de un alcohólico es un cerebro disminuido en tamaño y que contiene gran cantidad de fluidos corporales que llegan a esta área porque el organismo trata de defenderse de esa toxina. ¿Y cómo lo hace, no es cierto?, llevando más nutrientes al tejido neurológico. Pero acá podemos ver que este alcohólico, ¿no es cierto?, tiene muy poco tejido neurológico y grandes áreas llenas de líquido y poca conexión cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcoholismo, no es cierto? Altera el funcionamiento de un neurotransmisor que se llama GABA, ¿ya? Que produce las mismas neuronas, producen esta GABA,
y que se encarga de inhibir al cerebro en la función del sistema nervioso central. Entonces, la GABA es un tipo de neurotransmisor que tiene que ver básicamente con algunas emociones importantes para la persona. Por ejemplo, el GABA controla las sensaciones de ansiedad, ¿no es cierto?, ponerte ansioso, la depresión y otros trastornos neurológicos. O sea, cuando tu cerebro produce suficiente GABA, habitualmente tú puedes regular tu sensación de ansiedad y la depresión. Bien, en cambio, cuando tú eres alcohólico, como no puedes producir GABA, obviamente eres muy ansioso y por eso las personas alcohólicas beben, 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 beben hasta quedar inconsciente. Puede ser cuando se le calienta el hocico, dicen, es porque no hay producción de GABA. Entonces la persona, para tratar de calmar esa ansiedad, bebe, 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 o para, ¿no es cierto?, calmar un estado de depresión. Ahora, es habitual que nosotros pasemos por periodos de depresión por distintos motivos, ¿no es cierto? Una pérdida importante, un corazón roto, que no nos sacamos la nota que queríamos, etcétera, y eso nos produce depresión. Pero nuestro mismo cerebro va a generar este neurotransmisor para poder ir superando la situación eh, que nos está afectando en ese minuto. Y también, ¿no es cierto?, otros trastornos neurológicos, como yo les decía la clase pasada, el Parkinson, el Alzheimer, ¿no es cierto?, también son provocados por el consumo de alcohol que daña la fibra blanca del cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza a beber alcohol en estado adolescente? Que la mayoría nunca se recupera de los efectos, ¿no es cierto?, de los síndromes del cerebro mojado, como la pérdida de memoria. Por lo tanto, una persona que empieza a beber alcohol a temprana edad va a terminar teniendo problemas, obviamente, de aprendizaje y de poder desarrollar alguna experiencia intelectual superior. Habitualmente las personas alcohólicas, si entran a estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria, difícilmente la van a terminar porque eh, su cerebro no está en condiciones de desarrollar esa actividad. Entonces, el consumo de alcohol genera un estado de inflamación de la corteza cerebral, y lo que es más peligroso, que se mantiene esa inflamación incluso cuando la persona deja de beber alcohol. O sea, este cerebro se inflama producto del alcohol etílico, ¿no es cierto?, que uno consume, y algunas personas piensan que al dejar de consumir alcohol esa inflamación va a ceder o va a desaparecer, y no es así, ¿ya? Porque incluso en ausencia de alcohol el cerebro continúa inflamado. Entonces se creía, esto era una creencia popular que es muy difundida en la población, que los daños eran reversibles cuando uno consumía alcohol. O sea que una persona alcohólica, al dejar de beber, estos daños iban a desaparecer y la persona iba a poder volver a su estado original. Pero acá en esta fotografía yo les muestro a una persona que consumió alcohol en un instante de su vida y después dejó de hacerlo, y podemos ver aquí las zonas azules son las zonas dañadas del cerebro, y acá podemos ver que a pesar de que esta persona dejó de consumir alcohol, las zonas azules aumentaron en su cerebro, y de todas maneras el daño, ¿no es cierto?, se continuó produciendo a pesar de que ya no había consumo de bebida, ¿ya? Pero se ha comprobado que a las 2 a 6 semanas de abstinencia no solo se aprecia una mejora, sino que por el contrario se sigue produciendo daño. Miren, esta persona dejó de consumir alcohol 6 semanas, o sea, un mes y medio, dejó de consumir alcohol, y se suponía que debía haber una mejora en su cerebro, pero no es así. El daño se continuó, ¿no es cierto?, porque el alcohol tiene un lento proceso eh, de metabolización por parte del hígado. Ahora, el hígado es el que tiene que metabolizar el alcohol, no otro órgano. Entonces, ¿qué pasa? Que el hígado no solamente metaboliza alcohol, sino que hace más de 100 funciones distintas. Y una de esas funciones es metabolizar el alcohol. Por lo tanto, si yo tengo a mi hígado ocupado en otras funciones, además de ponerle alcohol encima, no lo va a metabolizar tan rápido como la gente cree, y el consumo es acumulativo. Entonces, una persona
a pesar de que deje de ser alcohólica o deje de consumir alcohol, siempre va a ser alcohólica porque su cerebro ya tiene el daño, ¿no es cierto?, generado por esta toxina o este tóxico. Eh, por eso cuando las personas van a estos grupos, ¿no es cierto?, AAA de Alcohólicos Anónimos, dicen un día a la vez, porque tienen que tratar de vencer esa dependencia del alcohol un día a la vez. No lo pueden hacer de un día para otro, por ejemplo, dejar de consumir el tóxico, porque lo más probable es que ante la primera situación de estrés o de agobio o de tener que solucionar un problema importante, estas personas van a terminar consumiendo alcohol. Pero resulta que la adicción al alcohol es la misma adicción que nosotros podemos observar con otros productos que también nos producen adicción, como la nicotina, el alcohol, la comida y la cocaína. ¿Ya? Todas estas personas que son adictas a distintas cosas, ¿no es cierto?, tienen un cerebro dañado. Acá nosotros podemos ver los cerebros de las personas, ¿no es cierto?, que consumen toxina, y acá tenemos los cerebros de personas normales. Estas estructuras que ustedes ven acá adentro se llaman las amígdalas. Las amígdalas son unas estructuras que están al interior del cerebro que tienen que ver con nuestras emociones, con las emociones de felicidad, alegría, tristeza, ira, irritabilidad, etc. Entonces ustedes pueden ver que una persona que es adicta a algún tipo de sustancia o producto tiene una alteración en estas amígdalas, por lo tanto no puede reaccionar frente a corregir esa adicción. Ahora, aquí nosotros podemos ver los cerebros normales, ¿no es cierto?, donde las amígdalas son altamente funcionales, por eso están en tonos rojitos. Eso significa que esas neuronas ahí están haciendo sinapsis y están, ¿no es cierto?, elaborando buenas respuestas a la emoción a la cual nosotros estamos expuestos. Por lo tanto, miren, todas estas personas que están acá arriba tienen dificultades o tienen dañadas las amígdalas y por eso son adictas a estos productos. El adicto a la nicotina, el adicto al alcohol, el adicto a la comida y el adicto, en este caso, a la cocaína. ¿Ya? Entonces, todos los adictos tienen una modificación química del cerebro, o sea, su cerebro no produce los neurotransmisores adecuados para sobrevivir o para sobrepasar las actividades que nos producen tensión, ¿ya? Y acá les puse yo este dato que es importante para aquellas personas que conocen adictos o que están en una situación de adicción. Dice: la adicción secuestra e incluso destruye regiones cerebrales fundamentales que se encargan de ayudarnos a sobrevivir. Por eso las personas que son adictas a alguna sustancia, sea esta cual fuere, habitualmente niegan su adicción. Ya no si yo puedo dejar de fumar cuando yo quiera, no si yo puedo dejar de tomar alcohol cuando yo quiera, no si yo puedo dejar de fumar marihuana si a mí la marihuana no me controla, ¿ya? Entonces resulta que eso se produce porque hay daño cerebral y uno no puede analizar y ver la situación de riesgo a la cual estamos expuestos. Entonces, las regiones frontales del cerebro, que son las que se dañan, ayudan a decidir las consecuencias de esos actos si valen la pena o no. O sea, el lóbulo frontal te dice si una acción que tú vas a desarrollar es correcta o no, ¿ya? Y acá tenemos un cerebro saludable que nos ayuda a tomar buenas decisiones ante una situación, y acá tenemos un cerebro de un adicto, donde ustedes pueden ver que la zona prefrontal habitualmente está aquí desconectada de todo lo que pasa en el resto del cerebro. Entonces, un adicto nunca va a tomar buenas decisiones porque su lóbulo frontal está desconectado de las amígdalas, que son las que nos dicen si algo es bueno o algo es malo, ¿ya? Ahora, obviamente reconocer que uno es adicto es bastante difícil.
Habitualmente tú te das cuenta que eres adicto a una sustancia cuando ya hay un daño corporal importante o un daño familiar o social importante. Cuando tus amigos, ¿no es cierto?, y tu familia se empieza a alejar, es porque habitualmente tu adicción ya es una situación de riesgo para ellos también. Los adictos son personas muy peligrosas porque pueden ser muy violentas, pueden tomar malas decisiones y a veces esas malas decisiones tienen que ver con un daño a personas que están directamente involucradas con uno. Por ejemplo, se ha comprobado que la mayoría de los hombres que producen o que ejecutan femicidio tienen algún grado de adicción a alguna sustancia. Por ejemplo, muchos de los femicidas son o alcohólicos o drogadictos, ¿ya? Entonces, eso te hace que en un momento de ira tú no controles la rabia y con tu ira y tu enojo no seas capaz de percibir el daño que le estás generando a otra persona, como en este caso matar a una mujer o a sus hijos en un estado de violencia irracional. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, con nuestras amígdalas que no están desarrollando su rol de control y de que tú puedas elegir si es correcto o incorrecto, por ejemplo, golpear a alguien, agredir a alguien o agredirte tú mismo o autoagredirte tú, ¿ya? Entonces la adicción secuestra los circuitos del placer y recompensa del cerebro. Los circuitos de placer y recompensa del cerebro son aquellos que nos hacen sentir agrado ante ciertas situaciones y desagrado en otras, ¿no es cierto? Entonces, como esto secuestra los mecanismos de placer y recompensa del cerebro, o sea, los anula, tú siempre quieres más y más y más de esa sustancia que te produce placer, porque así te sientes bien, ¿no es cierto? Y te sientes gratificado. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Aquí yo les puse una adicción distinta, que no es los tóxicos habituales, pero es el ciclo de adicción al azúcar. Habemos algunas personas que hemos sido adictas al azúcar, porque eso recompensa o te hace sentir bien en un momento de malestar. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tú haces un ciclo de adicción? Lo que hace es que consumir sustancias que hagan que tu cerebro produzca un neurotransmisor que te da la sensación de placer, que es la dopamina. Entonces, cuando tú eres adicto a algo, por ejemplo, en este caso lo vamos a ver con el ejemplo del azúcar, que es tan adictiva como la cocaína. Por lo tanto, cuando uno es adicto al azúcar, es tan adicto como una persona que consume cocaína. Tú comes azúcar, ¿no es cierto? Algo dulce, por ejemplo, caramelos. Eso te hace sentir la sensación de que te gusta. Aumenta la glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Y esto te hace secretar insulina. Entonces, cuando tú aumentas la glucosa en la sangre, tu cerebro libera este neurotransmisor que es la dopamina. Entonces, la dopamina te hace sentir placer, te hace sentir plácido, ¿no es cierto? Te hace sentir una sensación de bienestar, de que te sientes contento con esa reacción ante la dopamina. Pero resulta que tú para poder sentir placer tienes que consumir azúcar, ¿cierto? Pero como tu cerebro ocupa el azúcar para producir dopamina, disminuyen los niveles de glucosa en la sangre y baja tu sensación de placer y entramos a la ansiedad y te pones ansioso. Y quieres comer más cosas que contengan azúcar, por lo tanto te da más hambre. Y al darte hambre, ¿no es cierto? Empiezas a querer más y más cosas que contengan azúcar y el ciclo vuelve a empezar. Entonces tú vuelves a comer azúcar, te gusta, aumenta la glucosa, tu cerebro libera dopamina y así se genera el círculo del placer. Y todas las cosas que producen adicción generan este círculo. Entonces, por ejemplo, tú consumes alcohol, te gusta, aumenta el glucosa, el alcohol en la sangre, tu cerebro libera dopamina, tú te sientes placentero, disminuye el alcohol en la sangre, te genera ansiedad, te dan ganas de consumir alcohol, consumes alcohol y así se genera el círculo de la adicción. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando ingerimos algo, cuando somos adictos, es tratar de producir este neurotransmisor que es la dopamina.
Entonces, cuando tú eres adicto a cualquier cosa, por ejemplo, cuando eres adicto a la comida y te produce esa comida obesidad, es porque tú tienes que buscar una forma externa de que tu cerebro genere dopamina. Y por eso comes, y por eso fumas, y por eso comes dulces, y por eso, ¿no es cierto?, juegas videojuegos. También los videojuegos generan el mismo efecto. ¿No es cierto?, que eres capaz de pasarte toda la noche jugando LOL con tus amigos, porque ahí estás estimulando a tu cerebro que produzca dopamina. ¿Ya? Entonces lo que uno tiene que hacer es cortar este ciclo de adicción en alguna parte. Tú tomas la decisión dónde. Ahora, por ejemplo, si eres adicto al comer azúcar como yo, simplemente tienes que buscar una cosa que te reemplace al azúcar. Entonces, cuando tú cortas el ciclo del azúcar, que al comienzo cuesta mucho, porque te da mucha ansiedad por comer dulce, ¿ya? Yo pasé por un periodo de ansiedad tremendo. Entonces, ¿qué hacía yo para pasar esa ansiedad? Simplemente sacaba a pasear a mi perro. Y íbamos a caminar con la Colomba harto rato y eso te baja el nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque esa otra actividad que yo empecé a hacer también genera dopamina. Entonces, esa dopamina que se genera con una actividad externa a la producción, ¿no es cierto?, habitual de azúcar, te hace sentir también el sentido del placer, ¿no es cierto?, en otra actividad. Y eso es lo que hay que romper cuando uno es adicto, romper el círculo de adicción, buscar en qué lugar tú puedes romper ese círculo de adicción para que tu cerebro se acostumbre a producir dopamina, pero en otras instancias, ¿ya? Por ejemplo, una buena conversación con un amigo o una amiga, por ejemplo, no sé, hacer un dibujo, pintar, eh, otra actividad, cambiarte de ropa, pintarte, usar maquillaje, no sé, hacer un deporte en el caso de que te guste hacer deporte, jugar fútbol. eh, Ahora, por ejemplo, muchas cosas no producen adicción. Por ejemplo, los programas de televisión también producen adicción. Hay algunos que no se pueden dejar de ver, por ejemplo, Los Simpson. Y eso también es un efecto adictivo. No me gusta como ejemplo, profe. Ay, perdón, Baltasar. No fue con intención. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver la diferencia entre lo que es placer y lo que es felicidad. El placer habitualmente te induce a la adicción cuando tú haces una actividad placentera. ¿Por qué? Porque es de corta duración y tú tienes que estar repitiendo esta actividad para volver a sentir placer. Es una reacción visceral, o sea, es una reacción que se ve en los intestinos, ¿no es cierto? Tú sientes de repente esa ansiedad o esa cosa a nivel visceral. Se toma, o sea, tú lo adquieres del exterior. Obligatoriamente todo aquello que te produce placer se trae del exterior, o es comida, o es alcohol, o es una droga, etcétera. ¿Ya? Puede obtenerse con sustancias, obviamente todas esas son sustancias, la glucosa, el alcohol metílico, la cocaína, las grasas, son sustancias que te van a provocar esa sensación de placer. Se experimenta en soledad, o sea, yo puedo comerme 1 kilo de dulces sola y no le convido a nadie, o me tomo 1 litro no sé, pues de ron sola, o me fumo unos 3, 4 pitos de marihuana en soledad. ¿Ya? Y esto se siente bien y yo quiero más de eso, o sea, quiero más de esa sustancia que me hace liberar dopamina, ¿ya? Por eso en grado extremo es adictivo, yo desarrollo esa adicción y esa adicción me hace buscar el placer de una o de otra manera. Por eso los que son adictos a las drogas, ¿no es cierto? Cuando ya la adicción es mucha, se roban las cosas de la casa para venderlas en cualquier parte por 2 pesos para poder comprar la droga que les genera el placer. Mucho estímulo, o sea, la adicción necesita que tú vayas aumentando la cantidad de estímulo para obtener ese placer. Y tiene que ver con la reacción de placer que te genera la dopamina, ¿ya? Y cuando tú estás encausado en que tu cerebro genere dopamina, significa que eres adicto. En cambio, la felicidad, que algunos la confunden con el placer, la felicidad es un estado, ¿no es cierto?, de ánimo de larga duración.
es etérea, o sea, tú puedes sentir felicidad por distintas cosas que no necesariamente tienen que ver con una reacción hormonal o visceral. Por ejemplo, a ti te puede provocar placer, no sé, leer un libro, salir de paseo, ver una linda película, estar en compañía de tus amigos, con tu pareja, etcétera. No se puede obtener con sustancia, o sea, yo no puedo obtener felicidad si me fumo un pito de marihuana, porque eso es placer, no es felicidad. Es una experiencia social. Habitualmente la felicidad tiene que ver con las personas que nos rodean, la familia, los amigos, el pololo, la polola, la pareja, ¿no es cierto? No sé, por una reunión en el cine, pero es una reacción social, no es solitaria. Esto se siente bien, no necesito nada más. O sea, cuando tú tienes una sensación de felicidad, no necesitas una cosa externa para sentirte feliz. No necesitas algo extra fuera de tu vida familiar para sentirte feliz. No hay exceso ni hay adicción, o sea, aquí no hay exceso de consumo de comida, ni de droga, ni de alcohol, ni de nada, no hay adicción. Por lo tanto, tu sensación de felicidad no es una cosa que te vaya a generar drago, eh, que te vaya a generar, por ejemplo, un daño. La carencia de estos productos anteriores que yo te di te pueden dar depresión. Por ejemplo, que no tengas un grupo de personas que te quiera, o un pololito o una pololita que te hagan nanay, o, ¿no es cierto?, un ambiente que te genere felicidad. Y eso te puede provocar depresión. Y la felicidad está asociada con la producción de este neurotransmisor que es la serotonina. Cuando tu cerebro produce serotonina, tú puedes tener la sensación de felicidad. Ahora, el problema, Profe, querido, profe, antes de que te corte la transmisión, ¿revisaría tu correo para encontrar interesante lo que le envié? ya mi amor, si lo está, Especialmente lo que está redactado, lo que escribí para usted. ya, bien. Entonces, chiquillos, esto es para que ustedes vean la diferencia entre placer y felicidad, ya que estamos viendo la diferencia que nos va una a dañar nuestro sistema, produciendo diferentes enfermedades, con otras que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud. ¿Ya? Entonces, en este caso,